Días, nosotros vamos a hablar acerca de las implicaciones de cardiomiopatía urémica para la práctica clínica. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción para comprender un poquito las bases y asimismo poder tener un mejor conocimiento acerca del tema. Para comenzar, vamos a hablar acerca de la enfermedad cardiovascular. Esta es la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica, incluso por delante de los pacientes con enfermedad renal terminal. La relación que existe entre la enfermedad de las arterias coronarias y la enfermedad renal crónica tienen una gran mortalidad y está bien establecida. Por esto, en la década de los 70s y los 80s se identificó a la hipertrofia ventricular izquierda y a la insuficiencia cardíaca congestiva como causas más importantes de muerte en estos pacientes. Estas afecciones, junto con la hipertrofia cardíaca asociada y las anomalías resultantes de la enfermedad renal crónica, estas como la dilatación del ventrículo izquierdo y la disfunción sistólica o diastólica, a menudo se describen con el término de uremia miocardiopatía o miocardiopatía urémica. Hoy se sabe que los pacientes con enfermedad renal crónica y que tengan una enfermedad cardiovascular causan la mitad de la muerte o de la mortalidad de estos pacientes. Y en un análisis que se realizó en 1 millón de pacientes se reveló una asociación gradual entre la reducción de la tasa de filtración glomerular y el riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte. También tenemos que la gran mayoría de los casos de la enfermedad, pues como ya lo mencionamos, se va a dar por una hipertrofia o una insuficiencia cardíaca congestiva. La característica principal de la cardiomiopatía urémica es la hipertrofia ventricular izquierda y esta se va a acompañar de un espesor ventricular, así como una irrigidez arterial. También va a existir una aterosclerosis coronaria y una calcificación de la arteria coronaria. Esto por encima de la insuficiencia cardíaca congestiva. También es importante mencionar que la enfermedad arterial va a surgir en pacientes de cardiomiopatía urémica por la reserva coronaria reducida que resulta de la hipertrofia del ventrículo izquierdo adaptativa, que posteriormente se puede hacer crónica. Y los factores de riesgo principales para esto sería la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes. Todo paciente que tenga alguno de estos factores de riesgo es importante hacerle un buen análisis y un buen estudio clínico, ya que nos puede llevar a esta misma, que posteriormente hablaremos acerca de lo difícil que es diagnosticarla a tiempo, ya que tiene otros factores de riesgo similares a lo que serían otras cardiomiopatías. Los factores de riesgo potenciales para la CU serían las toxinas urémicas, así como la anemia, paciente con hipervolemia, algún estrés oxidativo que esté llevando el paciente en ese momento, así como también algún dato de inflamación o resistencia a la insulina. Siguiendo con la patogénesis, debemos entender que el proceso de la enfermedad se vuelve evidente en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica, con una filtración glomerular relativamente conservadas. En niños y adolescentes con enfermedad renal crónica, normalmente no va a haber antecedentes clínicos de enfermedad cardíaca existente, pero la cardiovascular va a ser muy similar a los adultos con enfermedad renal crónica. La tasa de muerte cardíaca no se explica completamente por los factores de riesgo cardíacos tradicionales y gran parte del aumento se puede atribuir a factores de riesgo relacionados con la uremia. Esta suposición ha recibido un crédito mayor por la menor mortalidad observada en pacientes jóvenes después de un trasplante de riñón en comparación con aquellos que reciben diálisis continua. El desarrollo de evento cerebrovascular en niños con enfermedad renal crónica está claramente influenciado por múltiples factores, lo que va a significar que nosotros debemos buscar la prevención y centrarnos en identificar factores de riesgo.
La patogénesis de la cardiopatía urémica es multifactorial y va a involucrar múltiples vías que incluyen las toxinas urémicas circulantes, el metabolismo mineral, la resistencia a la insulina y la sobrecarga hemodinámica. Todas estas vías van a contribuir al aumento de la masa del ventrículo izquierdo. El proceso de remodelación metabólica cardíaca en pacientes con enfermedad renal se va a caracterizar por diversas formas de mala adaptación metabólica cardíaca que van a incluir múltiples alteraciones en la función mitocondrial, alteración en la utilización del sustrato miocárdico, una alteración en la función y expresión del transportador metabólico, alteración en la respuesta a insulina y también va a haber una alteración de la señalización de la fosfoinositida 3 quinasa AKT. Esto va a llevar a una función cardíaca deteriorada y estas malas adaptaciones van a estar mediadas a través de la interacción entre las contribuciones de la sobrecarga del volumen y la sobrecarga de presión. Otro factor que contribuye a la cardiomiopatía urémica son las toxinas urémicas, ya que por definición, los solutos de retención urémica impiden la función normal de los órganos. Estos representan otra vía que va a conducir a esta enfermedad y entre ellos se incluye el pecresil sulfato, la beta-2 microglobulina, la intoxil sulfato y la homocisteína. Muchos de estos compuestos son retenidos y no se pueden eliminar de manera efectiva mediante los métodos actuales de diálisis. Es por ello que, es que llegamos a la cardiomiopatía urémica. También se demuestra que ciertos subconjuntos de monocitos macrófagos se asocian positiva o negativamente con la calcificación cardiovascular. Esto va a ser un importante predictor para los eventos cerebrovasculares en pacientes con enfermedad renal. La influencia de toxinas urémicas, así como el tratamiento, pueden alterar y modificar el fenotipo y la función de estos subconjuntos monocitos macrófagos, lo que va a resultar en una transformación osteogénica y mineralización de las células vasculares. Una de las áreas más promotoras para comprender la cardiomiopatía urémica es el progreso reciente en la comprensión del papel de los niveles séricos bajos de cloto y los niveles séricos elevados de la FGF23. Estos dos son reguladores del fosfato y básicamente las deficiencias en la capacidad excretora renal suelen provocar aumentos masivos de la FG23 para mantener compensada los niveles de fosfato. Actualmente se ha identificado que estos niveles están asociados con enfermedades cardiovasculares y mortalidad de manera dosis dependiente. Y bueno, tenemos la proteína cloto, que esta es una proteína transmembrana de paso único expresada en el riñón. Este es un correceptor de la FG23 que media los efectos de esta y regulan el fosfato. Algunos factores que están elevados en la disfunción renal regulan negativamente la expresión de cloto en el riñón y sigue habiendo una falta de consenso sobre si cloto y FG23 actúan directamente en un eje o si cloto protege independientemente los niveles de la FG23. Esta es una área de investigación en la cual todavía se puede revisar el tema, ya que representa un objetivo terapéutico potencial para el tratamiento de la cardiomiopatía urémica. Seguimos con la detección y el diagnóstico. Los métodos clínicos actuales para el diagnóstico de la cardiomiopatía urémica implican múltiples modalidades. El primero que vamos a mencionar es el electrocardiograma, el cual es el método más ampliamente disponible, el menos invasivo y costoso para evaluar la disfunción del ventrículo izquierdo e identificar anomalías de volumen y presión en pacientes con insuficiencia renal crónica. Los cambios en el electrocardiograma que son característicos o indicativos de la cardiomiopatía urémica incluyen la presencia de ondas Q, cambios en el segmento ST, intervalos QRS prolongados y taquicardia. También se han informado asociaciones entre el intervalo QT, el ángulo espacial QRST, la señal promediada del electrocardiograma, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la alternancia de la onda T,
con la mortalidad en pacientes sometidos a diálisis. Las imágenes cardíacas en pacientes con insuficiencia renal crónica pueden implicar múltiples modalidades. Entre ellas se encuentran la ecocardiografía, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones cardíaca. También se cuenta con la ecocardiografía transtorácica, que es una modalidad no invasiva, económica y fácilmente disponible, que nos ofrece una observación detallada de las estructuras cardíacas y algunas posibles anomalías. En particular, se encuentra la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La ecografía transesofágica es un método bien establecido para evaluar la masa del ventrículo izquierdo. Es comúnmente utilizado para proporcionar información de pronóstico o como criterio de valoración en estudios de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. La tomografía computarizada cardíaca se puede utilizar en la cardiomiopatía urémica, por ejemplo, para definir áreas de fibrosis miocárdica. Esto es de particular interés porque se ha demostrado que la extensión de la fibrosis es un fuerte predictor de la muerte por una enfermedad cerebrovascular. La resonancia magnética cardíaca se puede utilizar para proporcionar información sobre múltiples parámetros estructurales y funcionales cardíacos, como puede ser el flujo arterial coronario, la perfusión, la cicatrización miocárdica y la fibrosis intersticial. Cada uno de estos métodos de imagen tienen algunas limitaciones para diagnosticar o predecir la cardiomiopatía urémica, particularmente para diferenciarlas de otras miocardiopatías. Sin embargo, estos métodos continúan evolucionando y volviéndose más prácticos y específicos. Métodos nuevos y potenciales para el diagnóstico de la cardiomiopatía urética. Los continuos avances en imágenes han dado lugar a técnicas prometedoras para mejorar el diagnóstico de la cardiomiopatía urética. Por ejemplo, el proceso fibrótico ahora se puede observar en la resonancia magnética cardíaca mediante mapeo. El mapeo es una monitorización de la presión arterial, una técnica que nos ayuda a cuantificar el tiempo de relajación de los protones en imágenes preparadas con recuperación por inversión, mediante el uso de expresión analítica de señales basadas en imágenes e intensidades. Las áreas fibróticas muestran una mayor acumulación de gadolino, apareciendo como un área de señal de alta intensidad con un tiempo T1 más corto en comparación con el tejido normal adyacente. Estas técnicas de mapeo de resonancia magnética cardíaca T1 y T2, que es el tiempo de relajación transversal, se pueden utilizar para caracterizar la afectación miocárdica en la enfermedad renal crónica, con puntuaciones más altas relacionadas con el empeoramiento del estado clínico y el daño miocárdico. Aquí es importante destacar que algunas técnicas de mapeo nativo de T1 y T2 se pueden realizar sin necesidad de gadolino, cuyo uso repetido puede representar un problema de seguridad para nuestro paciente. Por lo tanto, estos hallazgos obtenidos mediante técnicas podrían utilizarse como criterios de valoración sustitutos para evaluar la eficacia de las intervenciones. Aquí es importante recalcar que en otros avances en resonancia magnética cardíaca, la técnica de análisis de seguimiento de características implica un algoritmo de postprocesamiento que utiliza un enfoque de coincidencia de bloques que evalúa el movimiento de características anatómicas específicas e identificar la tensión longitudinal a lo largo
del curso de la diástole y también de la sístole. Una técnica de imagen más nueva, análoga al seguimiento de las características de la resonancia magnética, es la ecocardiografía con seguimiento de manchas. Esta rastrea el movimiento de ecos específicos dentro del miocardio durante la sístole para identificar deformaciones y función sistólica anormal del ventrículo izquierdo en pacientes con enfermedad renal crónica y fracción de eyección del volumen normal. Se están desarrollando nuevas y más útiles medidas de cuantificación junto con las novedosas técnicas de imagen mencionadas anteriormente. Un paso obvio para seguir avanzando en los procedimientos de detección y diagnóstico en la clínica sería identificar y cuantificar los factores de riesgo de la cardiomiopatía urética y ayudar a aplicar esta información para desarrollar un sistema de puntuación predictivo. Esto será un desafío porque en comparación con otras miocardiopatías, probablemente haya pocos hallazgos que sean específicos de la cardiomiopatía urética. Hasta la fecha, lamentablemente no se sabe lo suficiente sobre el uso de los biomarcadores de diagnóstico emergentes u otros medios para detectar pacientes asintomáticos que pueden tener un alto riesgo de padecer la cardiomiopatía urética. El establecimiento de métodos de imagen específicos también deberá ser una prioridad para cada uno de nuestros pacientes. La ecocardiografía y la resonancia magnética son las modalidades no invasivas más prometedoras. Además de desarrollar medios para diagnosticar la cardiomiopatía urética, en la práctica general también será importante detectar tempranamente los cambios isquémicos en función de su asociación con la enfermedad renal crónica. Para esto nos va a ayudar la ecocardiografía, la radiografía de tórax o una TC de arterias coronarias. Esto significa que la función cardíaca debe ser examinada y seguida desde las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. En el deterioro de la función cardíaca relacionado con la edad, generalmente se acepta que la disfunción diastólica aparece antes de la disfunción sistólica. La ecocardiografía es la modalidad preferida para esta identificación. Pero, como lo mencioné anteriormente, los cambios isquémicos también pueden detectarse mediante ecocardiografía. Una experiencia clínica significativa ha demostrado que la cardiomiopatía urética está estrechamente asociada con la enfermedad renal crónica y que la función cardíaca disminuye con el tiempo en pacientes con enfermedad renal crónica. La causa más común de esta disminución es la cardiomiopatía isquémica, como lo mostramos en la imagen. Por lo tanto, si se observa estenosis de la arteria coronaria, como lo podemos ver, se puede realizar procedimientos de revascularización como la intervención coronaria percutánea o la derivación de la arteria coronaria con la consiguiente mejora de la función cardíaca de nuestro paciente. Sin embargo, cabe recalcar que es probable que la lesión miocárdica en la cardiomiopatía se extienda más allá de la isquemia miocárdica al daño endotelial en la microvasculatura y al daño a nivel celular, así como el desarrollo de fibrosis miocárdica,
Sin embargo, hasta la fecha no existe un tratamiento específico para la cardiomiopatía urétrica y la utilidad de los tratamientos actuales puede ser insuficiente en este momento. En cuanto a los avances que se pueden adaptar fácilmente e inmediatamente a la clínica, es importante señalar que ninguna área relacionada con la cardiomiopatía urétrica existe ya una base de evidencia suficiente para adoptar nuevos procedimientos basados en el conocimiento actual. Por esta razón, colmar las lagunas de conocimiento será de vital importancia para nosotros como futuros médicos saber y entender cada una de estos avances y poder adaptarnos fácilmente a cada uno de ellos. Vamos a ver el manejo de enfermedad. Aquí empezaremos con la farmacoterapia. Tenemos los inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de angiotensina. Estas ayudan a reducir la progresión del daño renal y vascular. También tenemos el carvedilol, que mejora la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y la espironolactona, que ayuda a suprimir la producción de aldosterona. Esta es la que estimula la hipertrofia ventricular. En el tratamiento final, pues en la mayoría de los casos se requiere la terapia de reemplazo renal, y esta puede lograrse mediante la hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, que los veremos ahorita más a fondo. En la hemodiálisis, esta da una potencia de remodelado cardíaco inverso y puede revertir algunas de las 1136 secuelas clínicas. También es un tratamiento el más importante en los que existen actualmente. En la diálisis peritoneal es importante analizar las ventajas y desventajas que tiene como tal. En las ventajas podemos ver que es de costo bajo y también que el paciente no tiene que desplazarse de su hogar, es decir, que puede tener la terapia en su casa y es más cómodo para el paciente, y esto ocasiona que haya menos gastos, no como en la hemodiálisis. Y las desventajas que tiene esta es que es autoadministrada, es decir, que el paciente o algún familiar se la administra, y los pacientes que son sometidos a este tratamiento mediante esta modalidad parecen a veces tener peores resultados, incluido un mayor índice de masa a largo plazo. En el trasplante renal, este tiene una ventaja significativa en la supervivencia frente a otras modalidades de tratamiento, y también hay una mejora a largo plazo y una reducción de esta. Pero también las ventajas que vemos tienen que equilibrarse con las dificultades que tiene el tratamiento, y son que es muy difícil encontrar donantes, el costo del procedimiento es muy elevado y hay muchos riesgos de eventos adversos perioperatorios. Más allá de los tratamientos existentes que ya hemos visto, también han surgido terapias nuevas que ofrecen la posibilidad de obtener resultados superiores. Entre esas terapias se encuentra el ácido salvianólico B, que es la sal-B, la administración de eritropoyetina humana recombinante, suplementación con vitamina D y suplementación con hierro intravenoso.